a impartir un nuevo tema, pero relacionado a los temas que hemos estado hablando. Y el tema de hoy, si usted gustaría apuntarlo, porque acuérdense que los temas se introducen, se desarrollan, se aplican y se culminan en un mismo sencillo, en un mismo espíritu. Miren, lo que vamos hoy a enseñarles, hermanos, es algo muy importante. Le vuelvo a recordar, los mensajes no son para agredir a nadie, son para aprender. ¿Sí? El tema de hoy es: ¿qué doctrina o patrón guía tu vida? ¿Qué doctrina o patrón guía tu vida? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en día, porque desgraciadamente, hermano, créanme que desde que yo conozco, hermano, acerca de la palabra de Dios, me he dado cuenta que nos han metido una mala información, y nosotros el problema fue que la creímos y la metimos al corazón y se convirtió en un patrón, en una doctrina a seguir, y nosotros creemos que es la realidad. Pero en la vida real, hermano, cuando ya empezamos a conocer la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta que es una mentira. Hemos vivido una mentira, y quizá muchos podríamos decir que éramos hijos de Dios, pero en la realidad éramos hijos del diablo. Y nosotros nos regíamos de acuerdo a la sabiduría terrenal, la animal y la diabólica. Porque el Señor, cuando estaba estudiando, hermano, me hizo entender algo muy importante y me decía: ¿qué sabiduría es la que rige al hombre sin mí? Es la terrenal, es la animal, es la diabólica. Es con la que realmente ustedes han vivido todo este tiempo. Por eso, hermano, yo me admiro de que Dios envió su sabiduría a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros nos condujéramos de acuerdo a la ley, a la constitución del reino, no a la ley, a la constitución del infierno. Y el asunto es, hermano, que nosotros empezamos a escuchar un evangelio que ni siquiera a nosotros nos constaba si era la verdad. Nosotros creímos que porque usaban la Biblia y nos llevaban a versículos bíblicos, creíamos que era Dios a través de los que nos impartían la enseñanza. El Señor me enseñó algo muy importante, hermano, que lo voy a usar como introducción. Me hizo entender que hay muchos hombres preparados aquí en la tierra. Han ido a escuelas, institutos, han tenido hasta maestrías, han tenido doctorado, pero ha sido la sabiduría terrenal la que los ha enseñado. Y no solamente terrenal, sino es animal y es diabólico. Porque tú y yo, hermanos, si estudiamos acerca de dónde obtuvieron la filosofía aquellos grandes filósofos, que es la que se imparte hoy en día, desde que yo estaba en la escuela, hermano, yo escuchaba la enseñanza en la escuela acerca de Sócrates, Aristóteles, Platón, Filipo, todos filósofos, hermano. Verdaderamente hasta el día de hoy todavía se escucha esas frases de estos filósofos. Y créame que me sumergí un poco más acerca de Hermes y la hermenéutica y todo eso, y dije: oh, qué tremendo es esto. Y supuestamente, hermano, todas estas enseñanzas, de hecho, las han usado en institutos bíblicos, la hermenéutica, aritmética, todo eso, pero en la vida real, hermano, es esa sabiduría terrenal, es animal, es diabólica, pero supuestamente la usan para interpretar la palabra de Dios, y este es un grave error. Es un grave error. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermano, podemos empezar a escudriñar la Sagrada Escritura, empezando desde el libro de Mateo. Nos vamos a dar cuenta que había maestros de la ley, que eran doctores de la ley, que eran los teólogos de aquellos tiempos. Estos hombres eran los encargados, hermano, de enseñar, de interpretar supuestamente la palabra de Dios. Pero yo quiero decir, hermano, que erraron a todas las personas que enseñaron. ¿Por qué razón? Porque ellos se apoyaron en todos los conocimientos acumulados que tenían, hablando de una forma literal. Porque en aquellos tiempos era raro una persona espiritual. Era raro, había profetas que eran espirituales,
Pero la mayoría, hermano, de la gente que supuestamente está en la palabra de Dios, era gente totalmente, hermano, escuchen bien lo que estoy diciendo, totalmente natural. Qué tremendo es esto. Yo me sorprendo porque esta gente natural, hermano, eran los que interpretaban la palabra de Dios, pero todos lo miraban de acuerdo a cómo ellos creían y a cómo ellos pensaban. Por eso cuando escudriñaba la Escritura me di cuenta cómo Jesucristo verdaderamente le dijo a estos maestros de la ley, le dijo algo importante a sus alumnos: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué le decía? Porque Jesús sabía que la enseñanza de estos hombres era algo tergiversado, era algo pervertido. Que en la vida real, hermano, interpretaban la palabra de Dios con sabiduría terrenal, animal y diabólica. No era la verdadera enseñanza del reino de los cielos. Por eso, hermano, Dios envió su palabra a la tierra para que nosotros nos rigiéramos de acuerdo a la sabiduría del reino, la cual descendió de lo alto. Porque esa es la palabra, hermano, que la palabra de Dios fue enviada desde el cielo. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos del reino, nos condujéramos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la Biblia, hermano, es ¿cómo quisiera decirte? Es un instructivo para que nosotros podamos guiarnos de acuerdo a la luz de la palabra. Por eso yo recuerdo lo que Dios le dijo a Josué, algo tan importante que me llama mucho la atención. Dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme está escrito, porque entonces harás prosperar ese tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, para que a nosotros nos vaya bien, para que podamos prosperar verdaderamente como es correcto de parte de Dios, necesitamos guiarnos de acuerdo a la luz de la palabra. Si no nos guiamos de acuerdo a la luz de la palabra, por eso siempre enfrentamos situaciones adversas, siempre enfrentamos cosas, mi hermano, que no son de nuestro agrado. No sé si usted me entiende. Por ejemplo, yo estaba estudiando el libro de Isaías y hay un versículo, hermano, que realmente me llamó mucho la atención y decía: cuando tú eres obediente a mi palabra, nunca tendrás falta de pan o de bien. Tendrás pan en abundancia. Pero en ese tiempo, hermano, yo me sorprendo. Tú puedes ver el libro de Isaías capítulo 1 y ahí te vas a dar cuenta de la condición del pueblo de Israel. Era rebelde. Aún los jueces, los profetas, los sacerdotes, todos aquellos que supuestamente se encargaban de la palabra de Dios, estaban mal, eran rebeldes, eran gente corrupta. Era una ciudad fiel, pero se volvió rebelde, se convirtió el pueblo de Dios en una prostituta, se convirtió en una ramera, es lo que dice la palabra de Dios. Se rebelaban en contra de Dios. Y créanme que hoy día no es excepción, porque esta generación es la más rebelde que las pasadas. Y la maldad se ve multiplicando más y más y más. Pero yo lo que trato de decirte, hermano, que hoy en día tenemos muchos predicadores que no tienen que ver nada con el Espíritu Santo. Son hombres, hermanos, que fueron enseñados mediante la información que también a ellos se les impartió. O sea, hubo maestros que recibieron información y estos maestros compartieron la información a la gente y se apoyaban en la Biblia. Por eso, hermano, la Biblia, que tiene algo tan importante, hermano, pero el contenido de esta palabra, solamente las personas espirituales son las únicas que pueden ser inspiradas por el Espíritu Santo para poder dar la correcta interpretación de la palabra y podamos ser guiados de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día no se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué no se hace la voluntad de Dios, hermano? Porque hemos recibido una enseñanza tergiversada y pervertida. Porque es lo que el hombre piensa y cree acerca de la palabra de Dios. Por eso Jesús le decía: guárdense de la levadura del fariseo. ¿Qué significa levadura del fariseo? Mi propia hipocresía, lo que yo pienso y yo creo acerca de lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que no es de interpretación privada, sino dice la palabra que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Hermano, si yo he recibido una doctrina tergiversada y pervertida, yo no soy una persona santa. No soy santo. Lo único que soy es un santurrón, un puritano, algo falso.
Porque aquellos hombres, hermanos, que decían que eran los maestros, que eran los teólogos, que eran los intérpretes de la palabra de Dios, ellos, hermanos, eran gente religiosa que se creían santos y justos delante de los hombres, pero de ellos no tenían nada. Por eso Jesús, cuando desnudó el corazón de ellos, están llenos de robo, toda injusticia, toda perversidad, toda maldad, toda hipocresía, toda iniquidad, todo lo contrario. ¿Por qué, hermano? Porque en el corazón de estos maestros existía un patrón, una doctrina que guiaba su vida constantemente y diariamente. Y es lo que hoy vamos a recibir, hermano, algo importante para que nos demos cuenta, hermano, qué tipo de doctrina es la que rige y gobierna tu vida. Hoy en día mucha gente se guía de acuerdo a como está escrito. Si yo me guío de acuerdo a como está escrito, literalmente me voy a perder. Porque esta palabra está muerta. Esta palabra, si no tiene la intervención del Espíritu Santo, que es el que la vivifica, si no tiene la intervención de Él, me voy a perder. Tú y yo podemos ver a aquellos fariseos, hermanos, que eran los maestros, que tenían doctorado, que eran los teólogos, encargados de interpretar la Sagrada Escritura. Ellos, desgraciadamente, hermano, torcieron, tergiversaron y pervirtieron la Sagrada Escritura de Dios. Por eso mira lo que dice en Mateo 23, 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estos hombres con sus enseñanzas ni entraban al reino y ni dejaban entrar a los que querían entrar. Estos hombres cerraban la puerta, pero la puerta que conducía al camino de verdad, que conducía al reino. Mira lo que dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo es que ellos me cerraban la puerta y no me dejaban entrar? Con sus enseñanzas. Porque ellos enseñaban lo que ellos creían y lo que ellos pensaban acerca de la palabra de Dios. Ese es un peligro total. Por eso el día de hoy hay muchas personas, hermanos, que recibieron muchas enseñanzas de sabiduría de las que enseña el hombre aquí en la tierra. Lo que enseñaron las escuelas, las preparatorias, los institutos, todo eso, hermano, es pura sabiduría humana. Tú y yo podemos ver realmente, hermano, también que Moisés dice que fue enseñando toda la sabiduría de Egipto. ¿Qué simboliza la sabiduría de Egipto? La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Moisés fue enseñado con toda esa sabiduría y lo convirtieron en un arquitecto. Pero yo quiero decirle que el día que lo llamó Dios, hermano, ¿sabes qué hizo Dios? Dios lo vació de toda esa sabiduría. Y ahora Dios dijo: yo estaré en tu boca. ¿Qué quiere decir? Ahora la verdadera palabra, mi hermano, del reino iba a estar en la boca de Moisés. Y con la palabra del reino es como iba a liberar al pueblo de la esclavitud, del oprobio que había en Egipto. Nos damos cuenta también, hermano, cuando leemos la palabra de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también era un alumno del rabino Gamaliel y fue enseñado estrictamente de acuerdo a la ley, pero de una forma literal. ¿Sabes una cosa? Saulo de Tarso era enemigo de Dios. Saulo de Tarso era un falso hijo de Dios. Él era un fariseo también. De hecho, él dice: yo soy fariseo de fariseos. A este hombre lo torcieron y lo convirtieron en enemigo del reino de Dios. Y el asunto es que él también enseñaba algo equivocado. ¿Por qué? Porque a él lo enseñaban equivocadamente y él enseñaba también equivocadamente a otros. Por eso la palabra dice: serán engañados y los engañados engañarán a otros. ¿Qué tremendo es eso? El día de hoy, hermano, yo me sorprendo que realmente muchas iglesias están perdidas. Son gente religiosa, son gente natural, gente carnal. Y tú y yo podemos ver la realidad, hermano, podemos ver que muchos de ellos viven una vida ambivalente, o sea, una vida doble. No son los cristianos que deben de ser. Dice la palabra que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Una cosa, mi hermano, es que la riegues y otra cosa es que practiques el pecado. Practicar es algo que constantemente lo realizas. Por eso dice: el que ha nacido del Espíritu no practica el pecado. Pero el problema hoy, hermano, es que mucha gente practica el pecado y dice que es hija de Dios. El asunto, hermano, que yo me hacía
digo, la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿por qué la gente vive una vida ambivalente? Porque la enseñanza que está en su subconsciente es una doctrina equivocada. Y esa doctrina es la que me va a conducir diariamente a vivir una vida doble. Eso es lo que ocurría en Moisés. Por eso Dios lo envió a lo más seco del desierto y allá lo vació. Allá quitó el mal patrón que había dentro de su corazón y ahora Dios estableció un verdadero patrón con la verdad del reino. Y ahora Moisés se condució de una forma diferente, porque podemos ver desde que Dios lo llamó, hermano, Moisés se convirtió en un ser sobrenatural. Moisés era portador de la gloria de Dios. Por eso sacó al pueblo, mi hermano, de Israel, de Egipto, con mano poderosa. O sea, Dios a través de él. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba con Moisés y el mismo Dios a través de Moisés, verdaderamente a través de esa palabra tremenda, hermano, le seguían grandes señales y así fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero yo me sorprendo cuando Dios, hermano, manda llamar a Saulo de Tarso. Dice que iba rumbo a Damasco y de repente, hermano, tuvo un encuentro con el Señor, cayó de su cabalgadura, quedó ciego. Pero verdaderamente, hermano, Dios le dijo algo importante: Saulo, Saulo, duro te es dar cosas con aguijón. Y Saulo contestó, dijo, ¿quién eres, Señor? Si Saulo hubiera sido un verdadero hijo de Dios, hubiera conocido la voz de su Señor, porque la palabra de Dios dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por eso, hermano, nosotros, cuando verdaderamente tenemos una doctrina correcta, conocemos la doctrina de Dios, conocemos la voz de Dios. Hoy en día hay una doctrina que no es la voz de Dios, es la voz del infierno. Yo te voy a decir algo importante, hermano, el encargado de tergiversado y pervertido son los mismos demonios que han traído esa doctrina de las profundidades del infierno. Y estos demonios, hermanos, se meten en persona. Y las personas, mi hermano, poseídas por demonios, se encargan de enseñar, de predicar, de impartir una enseñanza tergiversada y pervertida. Porque tenemos que entender que cuando Satanás no era un demonio, no era Satanás, sino se llamaba Luzbella, él estaba en la presencia de Dios. Él conducía todo el universo para que adoraran al único Dios verdadero. Fíjate, conducían a todo Luzbella, le entregaban los principios rectores y conducía todo el universo a adorar al único Dios verdadero. Ese era el trabajo de él. En ese tiempo, hermano, estaba lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Pero dice que un día, hermano, se volvió a ver a sí mismo, se miró esplendoroso, maravilloso y anheló ser igual al Altísimo. Desde ese momento se corrompió la sabiduría verdadera que había en él, porque la sabiduría que tenía Luzbella no era propia, era del reino, era de Dios, era la sabiduría de Dios. Pero cuando se empezó a rebelar en contra de Dios, esa sabiduría que tenía se tergiversó, se pervirtió. Y ahora esa sabiduría, hermano, tergiversada y pervertida está siendo predicada en las iglesias muy sutilmente y la gente no lo entiende. Hoy tú puedes ver mucha gente preparada, de institutos de sabiduría humana, gente elocuente, gente que habla muchas palabras rebuscadas y que se han vuelto a soberbio y presumidos porque hablan muy bonito. Hace poco yo fui a una iglesia a predicar. Y el que estaba ahí encargado, hermano, él era, ¿cómo quise decir? Él estudió la psicología. Y este hombre estaba lleno de sabiduría, porque la psicología viene de la enseñanza terrenal, animal y diabólica. La psicología se aprende con la sabiduría que te ofrece este mundo, que no proviene de lo alto. Si tú te das cuenta, Moisés quería liberar al pueblo con su sabiduría, con sus conocimientos, de una sabiduría que no venía de lo alto, era una sabiduría terrenal. Quería liberar al pueblo, dijo Dios, no, con eso no. Va a ser con mi palabra, yo estaré en tu boca. Y con esa palabra vas a liberar al pueblo. Hermano, yo lo que te quiero decir que hoy en día, muchos hombres estudiados con la sabiduría terrenal, animal y diabólica, el diablo los está usando para darle la interpretación a la Escritura. Por eso el día de hoy
ellos predican de acuerdo a lo que él piensa y a lo que él cree. Hace tiempo yo me encontraba con un hombre que supuestamente él fue un sacerdote jesuita. Él estuvo en el seminario muchos años, estudió muchos libros históricos del pueblo de Israel, de los judíos. Él no es cualquier cosa, hermano. Él devora los libros. Y un día me dijo él, oiga, ¿qué hago? Porque me he dado cuenta que yo estoy en un error. ¿Qué debo de hacer? Y el Señor me dijo, dile a él que haga lo que hizo Saulo de Tarso. Digo, Pablo. Dice que Pablo lo que tenía antes en gran estima, ahora lo tenía por estiércol, ¿o no? Lo tenía por basura. Por eso este hombre, hermano, ya después que tuvo el encuentro con Dios, dijo que él no quería saber nada de los hombres. Nada, ¿por qué? Porque el hombre un día lo enseñó, lo erró, lo equivocó. Oye, yo no quiero saber nada. Es más, póngame para que lo puedan ver. Es Mateo, no, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Fíjense lo que dice la Sagrada Escritura ahí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosas buenas. Está hablando entre la gente, los humanos. Pero mira lo que dice, sino a Jesucristo y a este especificado. Saulo de Tarso, hermano, era una persona bien estudiada. De hecho, era muy celoso. Él fue a las mejores universidades. De hecho, Saulo de Tarso era filósofo. Por eso dice que él vivía en Tarso. Tarso era un lugar universitario donde había muchas escuelas de filosofía. Pero él no se llenó con la filosofía que le enseña el hombre. Ahora él anhelaba lo de Dios. Y él fue y se metió a la escuela con el rabino Gamaliel. Y Gamaliel dice que lo enseñó estrictamente en la ley, pero lo enseñó un hombre natural. Gamaliel no era un ser espiritual, era un hombre natural y lo enseñó de acuerdo a lo que él fue enseñado. Esto fue lo que le impartió a Saulo de Tarso. Por eso Saulo de Tarso era enemigo de Dios. Perseguía la verdadera iglesia, perseguía a los cristianos, y él creía con agarrarlos, azotarlos, arrastrarlos, matarlos. Él creía que le rendía servicio a Dios y estaba equivocado. Yo lo que trato de decirte, hermano, es esto: que este hombre lo erraron y él erró a otros. Pero a lo que yo quiero llegar con todo esto, hermano, es esto: él tuvo un encuentro. Cuando tuvo el encuentro, hermano, con el Señor Jesús, ahí comenzó un proceso de desintoxicación de su subconsciente. ¿Por qué, hermano? Porque en el subconsciente ahí se guardan los patrones o la doctrina para que nosotros cada día nos guiemos. Acuérdate que en el corazón existe lo creíble. Tú no puedes meter algo en tu corazón si no lo crees. Cuando tú lo logras creer, ahora lo metes a tu corazón. El asunto es, hermano, que Saulo de Tarso metió a su corazón una sabiduría que supuestamente era de Dios, pero estaba tergiversada, pervertida y adulterada. ¿Y qué hizo Dios? Comenzó un proceso y lo llevó a una total desintoxicación. Por eso, hermano, yo me sorprendo de este hombre. Yo te voy a hablar hoy, hermano, algo muy importante, porque muchas veces nosotros no nos conocemos. Pero yo quiero decirte, hermano, que Saulo de Tarso, desde que tuvo el encuentro con Jesús, su vida dio un giro a 360 grados. Por eso, hermano, él decía algo importante: que lo que lo llevó a cambiar y a ser transformado no fue la sabiduría que le impartió Gamaliel o los demás maestros,
fue la que recibió mediante el poder de la revelación, como dice la palabra de Dios, Gálatas 1, 11 en adelante. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero aquí está hablando de la nueva sabiduría que ahora regía su vida, como un patrón, como una doctrina verdadera. ¿Quién se le impartió? El Señor, pero se la dio mediante el poder de la revelación, porque la enseñanza que le dio Gamaliel, que le dio a los hombres, ya la había desechado. Su subconsciente fue desintoxicado. Haz de cuenta que Dios lo vació y ahora lo empezó a llenar con la verdad del reino que se obtiene mediante el poder de la revelación. ¿Qué dice ahí? Sigue diciendo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Dice, en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Te das cuenta de lo que está hablando el Señor aquí? Hermano, esto es lo más maravilloso. El día de hoy, muchos de nosotros, hermano, empezamos a escuchar una doctrina como la escuchó Saulo de Tarso. Y de tanto escucharla, hermano, empezamos a hacer conciencia. Hasta que logramos, hermano, verdaderamente involucrar el consciente. Tienes que entender, hermano, que el consciente está dentro de nosotros. Y el consciente tiene el poder de realizar las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el consciente constantemente meditaba y reflexionaba en una sabiduría equivocada. De tanto, hermano, que el consciente estaba macheteando duro y duro para poder llevar a realidad esa cosa. ¿Qué hizo el consciente? Cuando ya estaba consciente, ahora envió el mensaje de esa doctrina al supraconsciente que está en nosotros mismos. El supraconsciente, hermano, se le llama la quinta dimensión, donde ya todo está realizado. Ahí está todo realizado, ya sea lo bueno o sea lo malo. En la quinta dimensión, que es el supraconsciente que está entre nosotros, se encuentra la doctrina verdadera del reino del cielo, pero también se encuentra la doctrina del reino de las tinieblas. Pero ¿qué hizo el consciente? Como escuchó una doctrina equivocada, mandó una información como petición al supraconsciente, y el supraconsciente le contestó, envió la información al subconsciente, pero le envió una doctrina equivocada y se convirtió en un patrón con la cual regíamos nuestra vida constantemente. Tú y yo no podemos, hermano, realizarnos si no es de acuerdo a lo que está en el subconsciente que está en nosotros mismos. ¿Sí me entienden lo que trato de decir? Entonces, mi hermano, constantemente nosotros vivíamos de acuerdo a la ley, a la constitución del infierno. Una vida ambivalente, una vida doble. Los fariseos, mi hermano, vivían una vida doble. Eran hipócritas, pero creían que eran hijos de Dios. Se creían santos. Traían una copa que decía santidad Jehová, y en el pecho también decía santidad Jehová. Pero de santidad no tenía nada que ver. ¿Por qué, hermano? Porque algo tergiversado y pervertido no puede producir santidad en los hombres. Puede producir una falsa santidad y te convierte en un hombre religioso. Los religiosos viven una vida doble. De hecho, hermano, yo quiero decirte que estos intérpretes de la ley, que se encargaban de impartir, de predicar, de enseñar, de interpretar la palabra de Dios, eran hijos del diablo.
Y ellos, hermanos, un hijo del diablo, ¿qué produce? Hijos del diablo. Por eso, mira, Mateo 23:15, ya nos dimos cuenta que ni dejaban entrar, ni ellos mismos entraban, pero mira, dice que ellos iban y conseguían un prosélito y lo hacían 2 veces más digno del infierno. ¿Qué quiere decir? Que aquellos hermanos que decían que eran los correctos de enseñar, de interpretar, de predicar la palabra de Dios, mira lo que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Van y convencen a 1, 2, 3 o multitudes, y las hacen 2 veces más dignas del infierno que ellos mismos. Por eso el domingo pasado le decía, hermano, que nosotros estábamos presos en una religión y defendíamos a capa y espada nuestra religión. Esta religión me inculcaron en paz y yo en esta me muero. Como quien dice, sacaban los charolas como un judicial y se identifican, ¿no? Que decía, yo soy de esta religión, para no decir nombres. ¿Sí me entienden? Y en esta me muero. Así éramos nosotros. Hermano, cuando estamos en la religión estamos presos. Pero ¿qué pasó, hermano? Vinieron otros y nos convencieron con una doctrina diferente. Pero era una doctrina equivocada que nos hicieron creer que era la verdad del reino. ¿Y qué hicieron, hermano? Nos sacaron de una prisión y nos mandaron a otra prisión. ¿Qué quiere decir? Salimos de una religión y nos trasladaron a otra religión. Yo quiero decirte que los cristianos evangélicos no son los verdaderos hijos del reino. No, pero la palabra dice que primeramente se les llamó cristianos. ¿Quién nos llamó cristianos? Los hombres, no Dios. Por eso hoy hay tantas religiones, hermano, multitudes de religiones, y todos dicen tener la verdad. Yo te voy a decir algo: cuando tú verdaderamente conoces la verdad, empiezas a ser transformado. ¿Qué es lo que se te transforma primeramente? Tu entendimiento. Mira, en Romanos 12:2 habla algo bien importante. Mira lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El día de hoy, hermano, no entiende la iglesia. Porque si la iglesia entendiera, hermano, el día de hoy, verdaderamente fuera otra persona, fuera un verdadero hijo de Dios, alguien que ya no practica el pecado, alguien que hace totalmente la voluntad de Dios. Así como lo dice. Pero mira lo que dice: no os conforméis a este siglo. En otra versión dice: dejen de pensar como piensa este mundo. ¿Qué tipo de pensamientos se generan, hermano, en tu mente? Oye, yo cuando llegué a la iglesia, ahí había pastores que decían: dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto está equivocado. ¿Cómo puede decir que yo tengo la mente de Cristo cuando en mi mente se generan pensamientos perversos, pensamientos de maldad, pensamientos totalmente en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo puede decir este loco que yo tengo la mente de Cristo? Entonces Cristo era un perverso, entonces Cristo era pecador, entonces Cristo se conducía como yo me conduzco. No, hermano. Para que la mente de Cristo se pueda establecer en tu persona, primeramente hay que amputar tu mente. ¿Qué quiere decir? Primeramente hay que cambiarla, hay que transformarla con el poder de la palabra, para que ya no se generen más tus pensamientos, sino ahora empiecen a fluir los pensamientos de Dios a través de tu vida. Los pensamientos de Dios van a fluir el día que la mente de Cristo se establezca en tu persona. Hoy, el día de hoy, ¿qué tipo de pensamientos se generan en nosotros? Hoy en día se claudican 2 pensamientos:
Le quiere servir al diablo y le quiere servir a Dios. Hermano, cuando la mente de Cristo se establece en tu persona, tú solo piensas de acuerdo a la luz de la palabra. Porque de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. ¿Qué quiere decir? Si en tu subconsciente no se encuentra la doctrina del reino de los cielos, tu boca no puede hablar la doctrina del reino. Porque si en mi corazón ahí está la abundancia nacional del reino que imparte el Espíritu Santo, entonces mi boca, ¿qué va a hablar? La sabiduría del reino de los cielos. De mi boca saldrá la verdad. Por eso, hermano, Dios dice, ya no piensen como piensa este mundo, sino permiten que mi Espíritu Santo, a través de mi palabra, transforme el entendimiento de ustedes. Hermano, si tú ya fueras transformado en tu entendimiento, tú fueras otra persona el día de hoy. Tu conducta sería diferente. El día de hoy nos conducimos como hijos del diablo. Y la voluntad del diablo queréis hacer. Dice Jesús, hermano, en la palabra, el que me ama guarda mi palabra y la pone en práctica. El que no me ama no guarda y no la pone en práctica. ¿Y qué dice el diablo? Los que me aman no practican la palabra de Dios, no la guardan y no la practican. El día de hoy, hermano, hay un gran error. Pero ¿qué quiero decir? ¿Por qué la conducta de tu vida, hermano, es doble? ¿Por qué claudicas en dos pensamientos? Por la doctrina, hermano, que está en tu subconsciente, que es la que te gobierna y es la que te dirige continuamente. Yo quiero decirte, hermano, tú puedes escudriñar la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios, hermano, es una persona insigne. ¿Qué significa insigne? Confiable, respetable. Los profetas de Dios, hermano, eran insignes. Jesucristo era una persona insigne, confiable, respetable, de buen testimonio. Los hijos del reino, hermano, deben de ser buen testimonio. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién eran los apóstoles antes de Jesucristo? La Biblia registra un poco acerca del testimonio de ellos antes de Jesús. Pero también, hermano, la Biblia da testimonio de ellos ahora que habían estado con Jesús. Por eso dice que la gente se maravillaba del gran poder, hermano, que ahora se movía en ellos, porque la gente reconocía que era gente sin letra, era gente que no tuvo estudios, pero la gente miraba el denuedo que se movía en ellos y reconocían que habían estado con Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú y yo verdaderamente estamos con Jesús, que es la verdad, tu vida es cambiada, tu vida está formada, así como tú. Tu vida es cambiada y estás formada. Ahora tus frutos, hermanos, son dignos de arrepentimiento. Yo nomás quiero que sepa, hermano, algo importante. ¿Vives de acuerdo a la luz de la palabra? Hoy en día, hermano, yo veo muchos que dicen cristianos, andan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, orgía, siendo maldicientes, rateros, estafadores, ávaros, homosexuales, prostitutas, lesbianas, marimachos, antiguos, arrogantes, soberbios, desleales, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y luego aparte de eso, llenos de rencor, de resentimiento, de odio, de masturbación, de pornografía y tantas cosas más que menciona la palabra de Dios. Pero ¿por qué no han sido cambiados, no han sido transformados, hermano? La palabra de Dios es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra, mi hermano, cambia hasta el más perverso, hasta el más malo lo cambia y lo transforma. Tú puedes ver, mi hermano, cómo en la Biblia existen hombres que eran terribles, pero cuando tuvieron un encuentro, hermano, fueron cambiados y fueron transformados. Amén. ¿Qué tremendo es esto? ¿Por qué, hermano? Porque ese poder tiene la verdad. Por eso es la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre ¿de qué? De toda esa vida doble, de toda esa vida, mi hermano, de práctica de pecado.
No sé si usted me entiende. Yo lo que trato de decirle, hermano, es esto. El hombre natural produce hijos naturales. El hombre religioso produce hijos religiosos. Y el hombre espiritual produce hijos espirituales. Tú y yo podemos ver, hermano, que los apóstoles eran carnales, eran naturales antes, pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, ahora ya no eran carnales, ahora la carne ya no reinaba, ya no llevaba la preeminencia en su vida. Ahora ellos, hermano, fueron enseñados por un ser espiritual. ¿Y qué produjo ese ser espiritual en ellos? Los convirtió en seres espirituales, porque Jesús era un ser espiritual. ¿Y qué produjo? Hijos espirituales. ¿Quiénes eran los apóstoles, mi hermano, después de que tuvieron el encuentro con Jesús? Eran espirituales. Y tú y yo podemos ver, mi hermano, su manifestación y su testimonio en el libro de Hechos. Desde ahí podemos ver que ahora ya no eran carnales. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús lo mataron y al tercer día resucitó, ellos estaban escondidos en una casa y Jesús se les apareció y dijo: pasa a vosotros. Y dice que sopló sobre ellos y hizo recibir el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en su vida? Los llevó a una total regeneración. ¿Sí te das cuenta? Entonces que los regeneró de toda vida carnal. Ahora eran seres espirituales. Por eso el día que estaban en el aposento alto, de repente vino un viento recio y sopló sobre ellos y los llenó el Espíritu Santo. De ahí en adelante podemos ver que empezaron a manifestarse grandemente con el poder del reino, porque fueron llenos del poder del reino. Ahora Pedro, mi hermano, que era un hombre sin letra, era un hombre ignorante, se levantó ese día y dio un mensaje en el cual se convirtieron 3,000 personas. Y después, mi hermano, dio otro mensaje y se convirtieron 5,000 más. Pero tú y yo podemos ver, hermano, que Dios los usaba grandemente, porque ya no eran ellos, sino era el Espíritu Santo quien los estaba usando a ellos como usó a Jesús. El Espíritu Santo no puede reposar, ni enseñar, ni predicar, ni se puede manifestar en una persona que vive una vida doble. Él no se mueve en la gente que anda en la carne. Él no se mueve en gente animal. Él no se mueve en gente sin entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios. Y aparte de eso, dice que no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué, mi hermano? Porque con el pecado contrista uno y apaga el Espíritu Santo. Jesús no pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo, pero tú y yo podemos ver la conducta de Jesús y el testimonio de Jesús cuando leemos la palabra de Dios, porque el mismo Jesús, ¿qué dijo? Escudriñen las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pues si tú y yo, hermano, escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Jesús siempre fue un ser obediente. Por eso él era una persona espiritual. Y él, como espiritual, se reprodujo. Él reprodujo en seres espirituales también. Vamos a ver los 12 apóstoles, no nomás ellos, hubo más gente. Y ahora, mi hermano, ellos eran gente espiritual. Ahora el Espíritu Santo, quien enseñaba, quien predicaba, quien profetizaba, quien realizaba milagros, señales, prodigios, era el Espíritu Santo en ellos, porque quien hace los señales, milagros, prodigios, quien enseña, quien predica y quien profetiza es el Espíritu Santo en el hombre. Pero no en cualquier hombre, es en seres espirituales. Por eso, hermano, ellos recibieron una bonita doctrina, una verdadera doctrina. Y ahora esa doctrina, mi hermano, tomó el control en su subconsciente. Y ahora se guiaban con la doctrina verdadera del reino que les impartió Jesucristo. Por eso ellos marcaban la diferencia de los demás. Ellos marcaban diferencia. Después de eso, mi hermano, no tenían miedo que los golpearan, que los azotaran, los metieran a la cárcel. Al contrario, se gozaban. Por eso Pablo después decía: mi vida está en Cristo y el morir es ganancia. No me importan sus amenazas. Los apóstoles dijeron lo mismo: juzgad entre vosotros si es mejor obedecer a Dios antes que a vosotros. ¿Qué quería decir a estos hombres? No nos importan las amenazas, no nos importa que nos metan a la cárcel, no me importa que me den embarazo, no me importa que me mates. Para mí eso es ganancia, porque sabían que la muerte era un boleto a la eternidad para con Dios. Pero fíjate qué tipo de mentalidad tenían estos hombres hoy. Ya no les importaba. Hermano, cuando no tenemos la verdad del reino, le tenemos miedo a la muerte.
¿Cuántos de ustedes tienen miedo a morir? Es como un interno ahí en Estados Unidos, hermano, lo sentenciaron a muerte. Y el día que iban a ejecutar, hermano, le pregunta a un personaje y le dice, ¿no tienes miedo a morir? No, yo no tengo miedo a morir, sino cómo presentarme delante de Dios. Esa era su preocupación, porque él sabía que estaba mal, porque él fue un asesino en serie. Él fue un traficante que hizo mucha maldad. Ahora su preocupación era cómo presentarse delante de Dios. Es tremendo, ¿no? El día de hoy, hermano, mucha gente tiene miedo a morir. Yo no sé, pero la enseñanza de Jesús, hermano, produjo en los apóstoles seres espirituales. Pero ahora estos seres espirituales se reproducieron también. Y tú y yo podemos ver, hermano, a Felipe, a Esteban, Esteban. Apenas llévenme ahí, por favor, a lo que es Hechos 6, del 13 en adelante. 6:13. ¿Qué dice? A ver. No, a ver, dele a 4. Es 3, no 3. Exactamente. Mira lo que dice ahí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, que dice, de buen, ¿qué? Buscad pues a 7 hermanos de mal testimonio, que sean rateros, que sean adúlteros, que sean pecadores, que sean los sinvergüenzas, que sean los hipócritas, o ¿cómo dice? Ah, caray, no, me equivoqué. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Sí dice? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos, hasta ahí nomás, a quien encarguemos este trabajo, pero dice, lleno de sabiduría. O sea, no tenían la terrenal, la animal, la diabólica, tenían la sabiduría del reino. Por eso estos hombres eran aptos. Y tú y yo podemos ver, hermano, más adelante lo que Dios realizaba a través de estos hombres. Estos eran hijos de los hijos de Jesús. Los hijos de Jesús fueron los apóstoles. Y estos realmente eran hijos de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Un ser espiritual produjo hijos espirituales y los espirituales producieron hijos espirituales. ¿Te das cuenta la gran diferencia, mi hermano? Pero para poder producir seres espirituales, primeramente yo tengo que convertirme en un ser espiritual. Dios me decía, hoy en día muchos creen que porque saben mucha Biblia, creen que son hombres espirituales. Eso es un grave error. Oigan, yo tuve el instituto bíblico, ¿tú qué me puedes enseñar a mí? Es un mocoso que apenas naciste. Y ya tengo 40 años en el Evangelio, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Hermano, es un error. Saulo de Tarso también podía decir eso. Pero a él le enseñaron gente equivocada, le equivocaron y él equivocaba también. Fue engañado y engañaba a otro. Y tú y yo podemos ver la realidad, pudimos ver la realidad, hermano, que a él le erraron y él erraba a otros. Era un perseguidor de los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque en su subconsciente traía un patrón equivocado con el cual se regía cada día pensando que era la verdad. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, hermano, desintoxicó su subconsciente y ahora le implantó la verdadera doctrina del reino con la cual se regía. Por eso Saulo decía que él no quería saber nada de los hombres, porque en los hombres no hay nada bueno. Hermano, aquí en la tierra no hay nada bueno. Por eso dice, poner la mirada allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. De allá desciende la buena sabiduría que cambia y transforma, con la cual debemos conducirnos nosotros, con la cual el Espíritu Santo te rige tu vida. El Espíritu Santo no te rige como Él cree, como Él piensa. Él nos rige de acuerdo a la luz de la palabra. No sé si tú me entiendes. Por eso, hermano, yo me sorprendo de todo esto. Nos enseñaron equivocadamente. Por eso Dios en este tiempo, hermano, nos está llevando como lo hizo Juan. ¿Qué decía Juan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra versión que dice, cambien su forma de pensar y de interpretar la palabra porque no es la forma correcta.
Y podemos ver que ellos iban a hacer un prosélito y lo hacían 2 veces más digno del infierno. Quiere decir que la enseñanza de ellos no produce hijos de Dios, sino hijos del diablo. Los hacían 2 veces más dignos del infierno. Aquellos que presumían que eran santos, que eran sacerdotes, que eran aptos de enseñar, era gente equivocada. Por eso Jesús dijo: guárdense de la levadura. Esos son hijos del diablo. Esos no son hijos de Dios. Por eso cuando Jesús llegaba y les impartía la verdad, la rechazaban. Mira lo que dice Juan 8, Juan 8, 44 en adelante. Mira lo que dice esta verdad, que la vez pasada la vimos. Que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, ¿qué quiere decir todo esto, hermano? Es lo que el diablo está impartiendo en gente equivocada, y es lo que tenían ellos como enseñanza. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y luego sigue diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué quiere decir? Mira lo que dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hermano, cuando tú recibes la verdadera enseñanza, te vuelve a ser irreprensible e incorregible. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí. ¿Por qué? Como yo de Cristo. Decía: ¿por qué? Porque la verdadera verdad, hermano, te convierte a ti en un ser irreprensible e incorregible. ¿Qué quiere decir? Que ahora que nacieron de la verdad, ya no practican más el pecado. Este hombre, hermano, Saulo no había nacido de nuevo, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, nació de nuevo. Por eso, hermano, se convirtió en un ser irreprensible. Por eso ya no practicaba el pecado. Por eso él invitaba a los oyentes y decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque él se convirtió en un ser irreprensible, incorregible. Y Jesús les está diciendo a estos hombres, porque era un ser espiritual: ¿quién me redarguye el pecado? En otra palabra diría: yo soy un ser irreprensible, incorregible. ¿Quién de vosotros me redarguye el pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar? Y me puede decir qué es lo que yo he practicado. Yo tengo un buen testimonio. Yo no practico el pecado. Pero miren lo que dice: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y miren lo que sigue diciendo el 47. El que me dio la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Te das cuenta? Aquellos hombres que decían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios, Jesús dijo que eran hijos del diablo. Y estos hombres no escuchaban la voz del cielo, que es la verdad. Estos hombres tenían que escuchar la voz del infierno para poderla recibir. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué, hermano? Porque el patrón que estaba en su corazón era la doctrina del infierno, no era la doctrina del reino. Porque si en el corazón de ellos estuviera un patrón de la doctrina del reino, hubieran recibido a Jesús. Porque un hijo del reino, hermano, se alimenta con la verdad, no con la mentira. Lo que está diciendo aquí quiere decir que estos hombres se alimentaban con la mentira. Porque el diablo, hermano, plantó en su corazón un patrón equivocado que viene directamente del infierno. Qué tremendo es esto, ¿no? Mire, llévenme a Santiago 3:15. Lo que estos impartían, hermano, mira, yo te voy a decir algo. Si yo estoy lleno de sabiduría terrenal, animal y diabólica, yo puedo usar la Biblia y te puedo enseñar con ella. Porque puedo usar la Biblia. Por eso un día decía nuestra cobertura que hay muchos hombres estúpidos. ¿Qué significa? Tontos. Que usan la Biblia para acomodar sus estupideces de acuerdo a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen. Y eso era de lo que Jesús les estaba advirtiendo a sus hijos y les decía: guárdense de eso. Esa no es una enseñanza verdadera. Que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Yo quiero decirte que esta enseñanza, hermano, de sabiduría, de animal y diabólica, es la que rige la vida de las iglesias el día de hoy.
Y van a decir, no, mentira. Los fariseos, hermanos, creían que tenían la verdad. Creían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios. Y Jesús los desmintió. Dice el mismo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tú dices que eres hijo de Dios, ¿qué frutos estás dando? ¿De arrepentimiento o de un inmoral? No sé si usted me entiende. Por eso, mi hermano, el problema que cuando yo recibí esta enseñanza equivocada, basada en la sabiduría terrenal, animal y diabólica, mi subconsciente constantemente mandó la información al supraconsciente que está en mi mismo ser, y de ahí tomó el supraconsciente la doctrina equivocada y la envió como patrón a mi subconsciente. Por eso yo me rijo de una forma equivocada. Hermano, puede venir la gente correcta y yo lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque el falso patrón, la falsa doctrina, se ha hecho un hábito en mi corazón. Y yo tengo que escuchar él. Tengo que escuchar mentira. Por eso, mira, yo me sorprendo, hermano, lo que decía Pablo, algo tan tremendo, ahí en Gálatas 1, 6 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que lo llamó por la gracia en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Fíjate lo que está diciendo Pablo, en aquel tiempo, hermano, pues a hoy ya está pervertido el evangelio. Totalmente está pervertido el día de hoy. Son tiempos demasiado peligrosos. Por eso decía Pablo, hermano, que llegaría un tiempo en que la gente tendría comezón de oír, ojalá fuera la verdad, de oír. Y dice que se amontonarían maestros, pero son falsos maestros. Y dice que esto les hablarán de acuerdo a sus propias concupiscencias. O sea, ¿la concupiscencia de quién? De la gente. ¿Qué significa concupiscencia? Lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que me produce apetito escuchar. Y este tipo de mensajes dice que apartan mi oído de la verdad y me llevan a la fábula. Pero yo quiero que tú lo veas. Váyase allá, 2 Timoteo 4, 3, 4. Dice lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán, dice, a la fábula. ¿Qué es una fábula? Un mensaje mitológico. ¿Cómo se compone un mensaje mitológico? Versículos bíblicos interpretados por mi sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Este tipo de mensaje apartan el oído de la verdad. Por eso el día de hoy, hermano, no escuchamos la verdad. Preferimos escuchar una doctrina equivocada que se alimenta de sabiduría terrenal, de animal y de diabólica, y que hoy la tenemos como la gran verdad. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquellos hombres se resistían a la verdad, la rechazaban. Por eso yo que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué? Porque su fe, hermano, estaba en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando yo escucho una doctrina equivocada, hermano, ahora mi fe está puesta ahí. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 5? Es más, desde el 4. Mira lo que dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y verdad. Ahora mira lo que dice el 5.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay un versículo que me llama mucho la atención, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo importante. Si yo escucho una doctrina equivocada, pero me hacen creer que es de Dios, ahora voy yo, hermano, ¿qué voy a hacer? A poner mi fe en lo equivocado. Aquí Pablo está diciendo, hermano, que estos hombres tenían su fe en la sabiduría de los hombres. La sabiduría del hombre es terrenal, es animal y es diabólica. Pero yo quiero decirte que la terrenal produce un efecto en la vida de la persona, la animal produce otro efecto en la persona, y la diabólica produce otro efecto en la persona, y es lo que te voy a estar explicando un poco para ir culminando el mensaje. Ya termino el sexto. Yo me sorprendo, hermano, verdaderamente de esta tremenda realidad. El anhelo de Dios, hermano, es que tú y yo nos conduzcamos de acuerdo a la luz de la palabra. Pero no impartida por cualquier persona, hermano. ¿Sabes por qué el día de hoy recibimos cualquier doctrina y decimos que es de Dios? Porque todavía somos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Dice una palabra que mientras seamos niños no podemos discernir, porque no tenemos ejercitados los sentidos en el bien y el mal. Mira, llévame por favor a Hebreos 5:13. A ver si es eso. Mira lo que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y mira lo que dice el 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso retienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Un niño no sabe discernir lo que es la verdad y lo que es la mentira. No discierne lo tergiversado y lo pervertido. Por eso está diciendo, hermano, también la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. El día de hoy hay mucho viento de doctrina. Nos dejamos arrastrar por cualquier doctrina. Yo te he enseñado, hermano, de parte de Dios, y te he dicho: ya sometiste la enseñanza y que te la predica Dios. ¿Te has tomado esa molestia? Decirle: Señor, ese pastor es tu hijo, es confiable en lo que enseña, y el más interesado que tú sepas la verdad es Dios. Pero no sueltes esa oración. Esa oración debe ser como la de Jacob. Jacob no soltó al ángel hasta que lo bendijo. No sueltes tu oración hasta que Dios te responda. Y Dios te va a decir: ese pastor es hijo del diablo. Ese pastor es mi hijo. Lo que enseña es la doctrina del infierno, o lo que enseña es la doctrina del reino. Es la verdad. Dios se va a encargar de eso. Hoy nos metemos en cualquier lugar. Hay gente aquí en la iglesia que le ha preguntado a Dios y Dios le ha respondido. ¿Y qué le ha dicho? Él es mi hijo. Pregúntale. Pero díselo en el pensamiento de tu corazón. En el pensamiento. El diablo no conoce los pensamientos que tú estás maquinando, estás pensando. Aunque te voy a decir algo, el diablo puede saber los pensamientos que él mismo te pone, pero no tus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque el diablo no es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que él trasciende el tiempo, que anuncia el pasado, el presente y el porvenir. Dios conoce los pensamientos antes de que tú los maquines, antes de que tú los pienses. ¿Y es de qué tremendo, no? Por eso eres omnisciente. Y Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe lo que tú estás pensando, a menos de que un espíritu de telepatía te ponga un pensamiento. Pero es el mismo diablo que te va a poner el pensamiento, y es el diablo que va a adivinar el pensamiento que tú estás pensando. Por eso hay gente que va con lo de la cartomancia, con lo de la quiromancia o con los adivinos, y te van a adivinar qué estás pensando. Tú estás pensando y esto, pero ese pensamiento no es tuyo, te lo están poniendo, y cuando te lo dicen te quedas sorprendido. Ah, caray, me dijo lo que yo estaba pensando, porque ese pensamiento te lo puso. El diablo no es omnisciente.
El diablo no conoce los pensamientos que son tuyos. Te adivinará los que él mismo te pone. Por eso es mentiroso. Él es engañador. Te engaña. Y si logra engañarte, una presa fácil para él. Qué tremendo. Mira, hay algo importante, hermano, que yo te quiero decir. Por eso, llévenme a 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, para que puedan entender esta frase. ¿Qué dice? De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está en esta etapa, hermano, tú no puedes discernir. Y si no puedes discernir, no te puedes dar cuenta si es un verdadero hijo de Dios quien te está enseñando o es un hijo del diablo. No puedes discernir. Por eso el pueblo de Dios dice que se perdió porque le faltó conocimiento. En otra versión dice, porque no pudo discernir. Para que tú y yo podamos discernir, debemos tener conocimiento de la verdad. Cuando llega la mentira, inmediatamente la identificas y la rechazas. Pero como no tienes conocimiento, cualquier viento de doctrina te arrastra. Por eso, hermano, les estamos enseñando la verdad. Y ahora, sométela a Dios. Para que tengas certeza, seguridad al 100% que lo que estás escuchando es la verdad del reino que te va a llevar a transformar tu entendimiento. Es la que te va a llevar a convertirte en un ser espiritual. Y Dios te va a empezar a usar con grandes señales, milagros y prodigios, porque Dios a los seres espirituales, hermano, los usa grandemente. Por eso mira lo que dice ahí en Romanos, no permíteme, en Hechos 8. A ver, permítanme un momentito, se me hace que es el 6, 9 y 10. A ver si es eso. No, es el 8. 9. 8, 9. Sí. A ver, permítanme, que es el 6, 9 y 10. ¿Hechos 6? Sí, Hechos 6, 9 y 10. Exactamente. ¿Qué dice? Mira lo que dice. Y entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos. Esta gente, hermano, no eran cualquier persona, eran maestros. Eran los más destacados, mi hermano, de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Y dice que venían disputando con Esteban. Pero mira lo que dice, pero no podían resistir la sabiduría del espíritu con quien hablaban. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres un ser espiritual, hermano, el Espíritu Santo te usa y lo que fluirá en tu labio es la verdadera sabiduría del reino. Y esta nadie la va a poder resistir. Eran grandes maestros aquellos, hermanos, que contendían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y menos al Espíritu con quien hablan. Esto es algo muy importante, hermano, que debemos de entender y de comprender. Escucha algo. Cuando nosotros somos enseñados por una persona correcta, la sabiduría del reino empieza a fluir. Empieza a fluir y ahora nosotros nos guiamos de acuerdo a la luz de la palabra. Y nos vamos convirtiendo nosotros en un ser espiritual. Que eso es lo que realmente Dios quiere. Pero la enseñanza que ellos te empiezan a impartir, primeramente lo que hace, mi hermano, es quitar tu fe de lo tergiversado, lo pervertido y ubicarla en la verdad. O sea, van a quitar la fe del hombre, de la sabiduría de los hombres, y la va a poner en la sabiduría del reino. Y ahora el sabiduría del reino, hermano, va a guiar tu vida. Por eso mira lo que dice Santiago 3, 13 y 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si yo recibo la sabiduría del reino, es lo que va a pasar en mi vida. Pero mira lo que dice el 17. Se lo voy a leer también en esta versión.
¿Qué dice ahí el 17? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es lo que Dios, hermano, quiere que entiendan, que es la sabiduría que debe de gobernar tu vida. En esta versión dice así, mira lo que dice el 13. ¿Quién tiene sabiduría y sensatez entre ustedes? Deje que su buena conducta lo demuestre con la humildad que su sabiduría le da. ¿Qué quiere decir? La verdadera sabiduría del reino, hermano, produce un cambio y una transformación y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. En vez de ser orgullosos, seremos gente humilde. ¿Por qué? Porque la humildad es diametralmente opuesta al orgullo. Y dice el 17, pero la sabiduría que viene del cielo es primeramente santa, luego gentil, que cede fácilmente en discusión, llena de paz, de misericordia, de buenas obras, sin dudar, sin perecer otra cosa que lo es. Es diferente la realidad. Por eso, hermano, Dios anhela y desea que verdaderamente nosotros entendamos. Una de las cosas que le agradaba a Dios de David era que David reconocía su error. Reconocía su error. Por eso, hermano, este hombre que vino a mí me dijo, ¿qué hago, hermano? Y ya lo mismo que hizo Saulo. Ahora Pablo. Todo lo que tenía en gran estima lo desechó y lo tenía por estiércol, por basura. Entonces quiere decir que yo debo desechar todos los conocimientos que he recibido, hermano. Me han costado años estudiar, años en el seminario, y ahora usted me está diciendo que tire eso a la basura y vuelva a comenzar. Eso fue lo que hizo Saulo de Tarso. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué, hermano? Porque fue lo que hizo Dios con Moisés también. Si ya identificaste que todo lo que está en tu vida es algo tergiversado y pervertido, ¿para qué quieres esa basura? Mira, te voy a decir el por qué Dios no quiere que esa basura exista más en tu vida. Porque eres capaz, hermano, de que si ya tienes toda esa basura acumulada en tu corazón y ahora Dios te imparte la verdad, vas a hacer una mezcla. Vas a hacer una mezcla. Ahora vas a hablar lo religioso y la verdad del reino, hermano. No. ¿Es una cosa o es otra? ¿Es la verdad o es la mentira? ¿Qué dices tú? No sé si me entienden. Pero el problema, hermano, es que nosotros fuimos contaminados. Nos enseñaron gente religiosa, gente natural. Nos impartieron algo que nos hicieron creer que era la verdad, hermano. Y eso estaba basada a la sabiduría, mi hermano, terrenal. ¿Qué produce la sabiduría terrenal? Es lo que le voy a enseñar, hermano, de aquí en adelante de la fe. Si voy a terminar. La terrenal, mi hermano, esta sabiduría nos lleva a que nuestra alma sea saciada de carne mediante los 5 sentidos. Fíjate, la sabiduría terrenal hace que nuestra alma sea saciada mediante los 5 sentidos. ¿Cuáles sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿y qué más? Ustedes tienen de la Biblia. Hazle otra vez. Fíjate, esta sabiduría terrenal hace, mi hermano, que nuestra alma sea saciada mediante los 5 sentidos. Ahora se lo voy a decir al revés. Primero, oído, vista, olfato, gusto y tacto. ¿Sabías que los 5 sentidos que están en tu vida son los que llevan a saciar el alma de la carne? Ahora resulta que no lo sabe. Oye, si es lo que practica usted todos los días, no usa la boca, no se da gusto al comer, al beber, no estás usando el gusto, no estás usando la vista, no estás usando el oído, no estás usando el olfato, no estás usando el tacto. Ahora,
¿Para qué usas la boca? ¿Para qué usas el olfato? ¿En dónde tienes puesta la mirada? Hoy en día, hermano, la iglesia tiene ojos vagabundos. Sí, es lo que dice Job, ¿no? Que Dios lo librará de ojos vagabundos. ¿Qué quería? Anda viendo lo que no debe. Debemos tener cuidado porque este mundo te ofrece lo que los ojos quieren mirar. Mire, lléveme ahí 1 Juan 2:16. Mira lo que dice la palabra, ¿no? Que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Primeramente, hermano, David un día estuvo de perezoso, no se quiso levantar, y ya cuando se levantó tarde salió por el terrado y se asomó ahí por el balcón. ¿Y qué miró? A una muchacha súper hermosa llamada Betsabé, y cuando la miró se le antojó. ¿Por qué? Hermano, porque por la vista entra el ¿qué? El deseo. Cuando la vio, la deseó y la mandó traer y pecó adulterio. Hoy en día, hermano, pues ni modo que no nos guste pornografía. Cuando tú ves la pornografía, hermano, se te produce una adicción y después andas viendo lo que no debe. Cuando las mujeres, hermano, ven mucha pornografía, le andan viendo el paquete al hombre. Y cuando los hombres ven pornografía, al rato andan viendo lo que no deben de ver de las mujeres. Así comienza todo eso. Todo tiene un comienzo. Por eso, mi hermano, el alma se deshace de carne mediante los 5 sentidos espirituales. Y no solo eso, no. La seguridad terrenal también me lleva a que las emociones se desenfrenen en mi vida. Fíjate lo que hace la seguridad terrenal. Hace, mi hermano, que las emociones se desenfrenen. Yo quiero decir que cuando Dios depositó emociones en nosotros, nos dio el poder del equilibrio. El poder del equilibrio equilibra las emociones. Te voy a explicar un poco para que puedas entender esto. Por eso, mi hermano, un día yo le digo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? De día va a ir una nube. Si la nube se mueve, muévete. Si la nube se detiene, detente. Nunca avance antes ni después. Y de noche irá una columna de fuego. Si la columna se mueve, muévete. Si la columna de fuego se para, párate. Nunca avance antes ni después. Pero viene el diablo, ¿no? Con su sabiduría terrenal que dice, muévete, al cabo del rato se viene. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Actuamos sin la dirección del Espíritu Santo. Porque la nube y la columna simbolizaban al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Mira, si el Espíritu Santo les dice que avancen, avancen con Él. Si el Espíritu Santo se detiene, párense ahí y no se muevan hasta que el Espíritu Santo les indique. Es lo que simbolizaba la nube y lo que les da el fuego al Espíritu Santo. ¿Quién es el que guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que ordena nuestros pasos? El Espíritu Santo. El día de hoy, si viene Dios y dice que muestra una visión profética, por un ejemplo, Dios me muestra una visión para darle una profecía a Él, pero mire Dios, pero ahora lo que tengo que hacer es esperar el tiempo de Dios. Que mira Dios, espérate, no es el tiempo de darle la profecía. Y el diablo, que viene y hace, toca mis emociones y me hace dar la profecía que Dios me dio para Edén. El Edén, dice el Señor que va a pasar esto y esto en tu vida. Y Edén la recibe porque cree que yo soy un hijo de Dios. Pero como la di fuera de tiempo, no se va a cumplir. Aunque la palabra haya sido de Dios. No se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la di fuera del tiempo. O me da la profecía y no se la doy a Él. Se la doy cuando me pegue mi regalada gana. Tampoco se va a cumplir. Pero si yo la doy en el momento que Dios estableció, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que requiere bajo el sol tiene su tiempo y tiene su hora. Porque Dios todo lo estableció bajo tiempos. Son los tiempos de Dios, no los de nosotros. Por eso los discípulos decían, Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Y Jesús, a vosotros no nos toca saber los tiempos ni las razones, porque están en su sola potestad de Dios. Pero el diablo viene, mi hermano, y toca tus emociones mediante el poder de la sabiduría terrenal. Y nos hace actuar antes de tiempo. ¿Qué tremendo es esto? Ahora hay otra cosa que te quiero decir.
El problema, hermano, es que cuando viene el demonio, se refiere al príncipe de la potestad del aire, o sea, el espíritu que opera en los hijos de rebelión, como dice Efesios 2. Qué tremendo, ¿no? Aquí habla de gente que no conocía de Dios. Esto hace en otro tiempo. Pero ahora en Dios, hermano, debe ser una forma diferente. Me debo dejar ordenar los pasos por el Espíritu Santo. Pero si recibí una doctrina falsa, yo me muevo el día que al diablo se le antoje. Porque el diablo el día de hoy es el que mueve. ¿Qué dice ahí? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de rebelión. Qué tremendo es esto. El pueblo de Israel, hermano, cuando se rebeló y ya no siguió la nube y ya no siguió la columna de fuego, cesó el maná del cielo. Ya cesó la bendición. Y el diablo lo que quiere, mi hermano, es que tú no seas bendecido. Por eso el diablo nos lleva a actuar antes de tiempo. Por eso, hermano, tienes que entender, dentro de ti hay un poder que equilibra las emociones. No permita que el diablo te mueva por emoción. Hay mucha gente que se mueve por emoción, por eso todo falla. Y el diablo lo que quiere es que lo de Dios falle. Por eso la sabiduría terrenal, fíjate a dónde nos conduce. En sí la sabiduría terrenal, mi hermano, nos hace que nos enfoquemos solo en lo lógico y en lo natural. ¿Te das cuenta? La sabiduría terrenal me lleva a enfocarme en lo lógico y en lo natural. Y si viene alguien, hermano, demostrando algo ilógico y sobrenatural, es del diablo. Eso no es de Dios. Como yo estoy acostumbrado a lo lógico y a lo natural, el día que viene algo, una manifestación sobrenatural, se la acredito luego al diablo, sin saber qué es la manifestación del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? No solo eso, ¿no? Por eso cuando la sabiduría terrenal, hermano, me lleva a lo lógico y a lo natural, yo no entiendo ni comprendo las cosas que son del Espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice, aquí te está explicando lo que te acabo de decir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Por eso el diablo usa la sabiduría terrenal. ¿Sabes para qué? ¿Sí sabes para qué te lo acabo de decir? Para que tú te enfoques en lo lógico y en lo natural. Acuérdate que el Espíritu Santo es espiritual y sus manifestaciones son sobrenaturales. Y a un natural, las cosas del Espíritu que son sobrenaturales le parece una locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Para que tú puedas discernir las cosas de una forma espiritual, de acuerdo al Espíritu, tú necesitas ser un ser espiritual. Y para que tú seas un ser espiritual, necesitas escuchar la sabiduría del reino, que es sobrenatural. Por eso Pablo, hermano, mira lo que decía, llévenme ahí mismo, pero el versículo 6. Mira lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué dice? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otra versión dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que somos espirituales. ¿Sí? Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mira lo que sigue diciendo hasta el 8. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y lo sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Que era la misma sabiduría de lo alto del reino. ¿Qué quiere decir? El diablo, hermano, con su sabiduría trae este propósito de que tú solo busques la lógica y lo natural. ¿Por qué? Porque lo lógico y natural desacelera lo sobrenatural. Qué tremendo, ¿no? Por eso el día de hoy, hermano, la gente es carnal, puro natural. Y si no te manifiestas de una forma natural, dicen que tú eres del diablo. Porque todos se lo acreditan al diablo. No sé si me entienden. Ahora, la sabiduría animal. Con esto voy a ir terminando, hermano, ya los dos casi alcanzando. La sabiduría animal, hermano, trae un propósito. ¿Cuál es el propósito?
Lo que hace la sabiduría animal, hermano, es que tú y yo le demos el libre albedrío a esta carne, para que vivamos una vida desenfrenada. Por eso dice la palabra, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, no le podremos agradar a Dios. Pero dice mi hermano que el carnal no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Por eso el diablo, mi hermano, quiere que tú y yo, mi hermano, nos dejemos guiar por la sabiduría animal, para darle libre albedrío a la carne. Por eso la iglesia el día de hoy hay en la carne. Y hay otro, mi hermano, otro remanente que se cree espiritual, son religiosos. ¿Sí me entienden? Gente natural, gente carnal, gente animal, gente religiosa, que son los que el diablo utiliza para expandir esa sabiduría equivocada, para alejar a la iglesia de la verdad del reino de los cielos. No sé si me entienden. Aunque usted no lo crea, hermano, pero en su subconsciente está intoxicado con esa basura del infierno. No sé si tú lo entiendes. Yo quiero decirte que los mismos demonios, hermano, de parte del diablo, han traído esa sabiduría del infierno para esparcirla, para predicarla, para enseñarla en la iglesia, mediante gente ignorante, mediante gente, hermano, que no entiende ni comprende lo del mundo espiritual. Dime, ¿quién enseñaba a través de los fariseos que eran maestros intérpretes de la ley? El diablo. Por eso Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. Porque el deseo del diablo, hermano, es meterlo, tergiversado, lo pervertido, lo adulterado a la iglesia, porque esa es mentira. ¿Cuál es lo diametral de la mentira? La verdad. Por eso, hermano, el diablo te lleva a meter mentiras. Por eso el día de hoy, hermano, las iglesias no tienen la verdad, tienen mensajes tergiversados, pervertidos y adulterados. Muchos de ellos están poseídos por demonios. Muchos de ellos son influenciados por demonios. ¿Sabes qué es lo más fácil de usar para engañar? Lo ignorante. Te he dicho muchas veces que Adán representaba la sabiduría, porque Dios, hermano, llenó a Adán de sabiduría, y Eva era ignorante porque tenía poco conocimiento que el mismo Dios a través de Adán le impartió. Por eso, hermano, el diablo vino sobre Eva, porque sabía que Eva tenía poco conocimiento. El diablo sabía que Eva iba a flaquear en cualquier momento, y llegó y dijo que Eva, con que dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del huerto, y Eva contestó con lo poco conocimiento que tenía, pero le contestó con verdad. Dijo, sí podemos comer nada más del árbol que está en medio. Dijo Dios que no comiéramos de él, porque ciertamente el día que comiéramos moriríamos. Era verdad, reprendió al enemigo. Pero el diablo no se quedó con ese intento. Dijo, esta es ignorante, se le va a acabar el repertorio inmediatamente, porque no tiene mucho conocimiento. Y le aventó otra. ¿Y qué le dijo? No te creas, Eva, sino Dios sabe que el día que comas de ese árbol, serás como Dios, se te abrirán los ojos. Y Eva, mi hermano, ya no tuvo respuesta para reprender al enemigo. Ahora, mi hermano, el diablo acababa de sembrar semillas de desconfianza. Y yo a Eva, hermano, a ver el árbol, dije que lo miró agradable, puso la vista, lo miró agradable. Y dice que extendió su mano, cortó y comió. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso el día de hoy, hermano, el diablo ha engañado a mucha gente. Las iglesias viven en plena ignorancia. ¿Por qué? Porque no leen, no escudriñan la Sagrada Escritura. Porque no meditan, porque no reflexionan, porque no guardan y porque no ponen por obra. Por eso no prosperan, por eso las cosas no les salen bien. Porque son ignorantes, porque no someten, porque no sojuzgan.
Porque cualquier loco viene con sus estupideces y creemos que es Dios hablando a través de él. Y más cuando usa versículos bíblicos, creemos que es Dios hablando a través de él. ¿Y qué hacemos? En vez de meditar y someter esto a Dios primero, antes de meterlo al corazón, ¿qué hacemos? Lo metemos al corazón, creémoslo, esas mentiras, las metemos al corazón y de ahí en adelante nos rige nuestra vida. ¿Qué tremendo es esto? Yo no sé si usted lo entienda, pero por eso, mi hermano, el día de hoy hay muchos predicadores, pastores, se puede decir, no son hijos de Dios, son hombres naturales, son hombres que no tienen la vida de Dios. Pero tú dices, no, pues es pastor, no, pues dice que es apóstol, no, pues dice que es maestro, dice que es evangelista, dice que es profeta. Pero tú, hermano, debes de quitarle esa idea de andar creyendo todo a lo fácil. Yo creo, hermano, que hay gente que Dios la llamó para ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, desde el reino. Ese es su llamado. Y yo no dudo de que ese es el llamado. Pero para que tú te puedas convertir en un profeta, en un apóstol, en un evangelista, en un maestro, en un pastor, hay que recibir la enseñanza completa de lo que es cada ministerio. Tú no eres nada hasta que no recibas la enseñanza completa. Por eso Jesús le decía bien claro al discípulo, el discípulo no es más que el maestro. En otra versión dice, el alumno no es más que el maestro. Pero si el alumno termina sus enseñanzas, entonces será como su maestro. Hoy en día hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros ignorantes que no tienen el conocimiento del ministerio y son a los que usa el diablo. Pero ahí andan de presumidos, ¿no? Como la mujer usa la cadenita, el moño por aquí, usa el ministerio como un lujo, para presumir. Soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy maestro, soy pastor. Tú no eres nada hasta que no recibas la enseñanza completa y la termine. Podemos ver a Elías. Elías iba por su camino y de repente vino Dios y le dijo, Elías, regrésate por tu camino. Y vas a ir a buscar a Asael y lo unges como profeta de Asiria. Vas a ir y buscas a Jehú y lo unges como rey de Israel. Y vas y buscas a Eliseo y lo unges como profeta en tu lugar. ¿Qué pasó? Ya fue y buscó a Asael, buscó a Jehú y los ungió. Ahora buscó a quién? A Eliseo. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de buey y él tenía la última. Y llegó, ¿y qué hizo? Pasó el manto sobre él. No se lo nomás le pasó el manto. ¿Qué significa pasar el manto? Lo llamó al oficio de profeta. Pero Eliseo, hermano, no tenía conocimiento del oficio que había sido llamado. Pero ¿qué hizo este hombre? Deseoso y sin vacilar. Dijo, ¿sabes qué, Elías? Solo deja ir y me despido de mi familia, de mi padre, de mi madre. Y luego cuando regresa, mató el par de bueyes con el cual se afanaba y coció la carne con el arado y se la regaló a la gente y corrió tras Elías. ¿A qué? A recibir la enseñanza del llamado. Porque él no fue profeta hasta que recibió todo el mensaje de lo que es un profeta. ¿Cómo vas a ejercer un llamado si no lo conoces? No más porque el profeta te dijo, eres esto, eres lo otro. Hay que someter eso primero a Dios. Hoy en día muchos tienen un ministerio que no es de Dios. Es porque un loco, mi hermano incoherente, se le ocurrió decir que tú eras esto y cuando no eres eso. Hay que someter, hermano, la profecía. Por eso hay que sojuzgarla, hay que someterlas a Dios, a ver si es verdad que ese llamado que te están diciendo que es el tuyo es. Soy profeta. Y hermano, cálmese. Usted es un mocoso que tiene que ir a la escuela a aprender el oficio. Alumno, es un alumno. No estoy entendiendo. Hoy en día, hermano, no lo queremos hacer todo rápidamente. No son las cosas así. Por eso, mi hermano, mira lo que dice en 1 de Timoteo 4:1. Y el Espíritu Santo habla claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
¿Sí me está entendiendo? ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engaños y doctrina de demonio. Hermano, cuando yo tengo una doctrina equivocada, yo me convierto en un apóstata, porque estoy en contra de la fe. Por eso, mi hermano, los fariseos estaban en contra de Jesús, rechazaban lo que Jesús quiere decir. Ellos eran apóstatas. Para que pudieran recibir a Jesús, tenían que hablar puras cosas de apóstata, en contra de la verdad. Algo tergiversado, algo pervertido, para que pudieran recibir a Jesús. Hermano, por eso cuando viene alguien que ha recibido una doctrina equivocada y viene a escuchar la verdad, hay una revolución en su mente. Hay una revolución. No, eso no me han enseñado, eso no es de Dios, y empieza a rechazar la verdad como lo hacían los fariseos. No todo aquel que usa la Biblia, hermano, versículo. Si yo te enseño, así como está escrito aquí, sin la revelación, te voy a perder a ti. Por eso Dios nos hace ministros competentes, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es muy diferente. ¿Qué tremendo es esto? Por eso, mi hermano, las iglesias están bien contaminadas de sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría diabólica, hermano, ya para qué te lo digo. La sabiduría diabólica, mi hermano, está totalmente en contra de la verdad de Dios. Me va a llevar, mi hermano, a ver una vida totalmente rebelde en contra de Dios. El día de hoy así viven muchas iglesias y dicen que son de Dios. Qué tremendo, ¿no? Los mismos demonios, hermano, están usando a la gente ignorante. Ya muchos están poseídos mediante el poder del pecado que le dieron al diablo. Porque cuando tú y yo pecamos, por eso te he dicho una y otra vez, hermano, que un día en una liberación, cuando estaban un satánico bien endemoniado, ya después fue liberado y daba testimonio, decía, es que el diablo nos dio la orden a todos nosotros, los hijos de él, brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, los que han sortilegio, magos, encantadores, evocadores de muertos, los psíquicos, mentalistas, los que han la cartomancia, la quiromancia y tantas cosas que existen en el ministerio del diablo. Dice que les da la orden al diablo, vayan, lleven a los cristianos a pecar. Y una vez los cristianos pecando, les dan el poder de ustedes para que ustedes los controlen. ¿Qué quiere decir? Cuando yo peco es como hacer un pacto con el diablo. ¿Sí me entienden? Y de ahí en adelante el diablo va a controlar. Por eso el día de hoy las iglesias han pecado por causa de la doctrina que les han impartido, que viven una vida ambivalente, o sea, doble. ¿Qué tremendo es esto? Y el diablo lo tiene bien controlado. Pastores hijos del diablo imparten doctrinas del diablo. Porque son los espíritus, mi hermano, que trajeron la doctrina del infierno, engañan a estos hombres, hermano, y ahora son usados y están dando enseñanzas infernales y metiendo doctrina de demonios. Por eso, en el corazón del hombre, en el subconsciente, está la doctrina del infierno, que es terrenal, animal y diabólica. Y con eso se está viviendo el día de hoy. Y cuando escuchan la verdad, la rechazan. Ya va a terminar. Yo sé que ya muchos están enchilados. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, hermano, ahí en el domingo pudimos ver un poco en Hechos 20, 29 al 30. Esto Pablo, mi hermano, le estaba diciendo. Y él mismo decía, porque Pablo ya era un ser espiritual. Y dijo, porque Dios le había revelado que después de que él muriera o partiera, iban a entrar en medio de ellos lobos rapaces. Esto está diciendo Pablo en aquellos tiempos. ¿Cuántos siglos han pasado? Casi 18 o 20 siglos, hermano, de esto que te estoy hablando. Que Pablo estaba profetizando diciendo, ¿qué dice? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, ¿qué dice? Al rebaño. Y dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quién, a los discípulos. ¿Cuál es el propósito de un lobo rapaz? Entrar a la iglesia, quitar la estructura con la cual se rige la iglesia, porque la iglesia debe regirse con la estructura de la verdad. Entonces cuando se meten ellos, quitan esa estructura de verdad
y establecen la estructura de mentira. Y ahora empiezan a enseñar, a predicar algo tergiversado, algo pervertido, y empiezan a contaminar a la gente. Y ahora ya contaminar a la gente, se levantan hombres entre vosotros mismos hablando perversidades. O sea, mensajes tergiversados y pervertidos. ¿Cuántos de ustedes vieron las películas de antes, hermano, de que había una persona que se volvían lobos? ¿Cuántos vieron? Yo, cuando estaba blanco y negro. Había una persona, hermano, que la mordía a un hombre que se convertía en lobo y la mordía. Y después de ese mordido, ¿qué le pasaba? Más días también se convertía en lobo. ¿Y qué te quiero decir, hermano? ¿Qué hizo la serpiente? Mordió a Eva con lo que habló. La contaminó. ¿Y a dónde la llevó? Era hija de Dios y ahora hija del diablo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Con las enseñanzas es como si te están mordiendo y al rato tú te conviertes también en lobo de la paz. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque la enseñanza, mi hermano, que te da de hijo del diablo te convierte a ti también en el lobo y al rato tú también estás hablando perversidades. Llévenme nuevamente ahí a Gálatas 1:7 en adelante, porque nos quedamos en el 6. Que dice el 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Para esta fecha, el Evangelio está tergiversado y pervertido. Y mira lo que dice el otro. Mas si aún nosotros, mira lo que está diciendo Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, en otra versión sea maldito. Y luego dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Y qué dice el 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, o si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí yo me quiero enfocar un poquito, para ir culminando. El día de hoy, hermano, los predicadores buscan el favor de los hombres, porque tienen miedo que se vayan de la iglesia. Y ahora buscan el favor de los hombres, para tenerlos aquí congregados. Que traigan el diezmo y que traigan la ofrenda. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a darte mensajes, hermano, para halagar tus oídos. Mensajes que no te ofendan. Mensajes que no te corrijan, que no te reprendan. Mensajes, hermano, que tú quieres escuchar para seguir una vida desenfrenada, para seguir en el pecado, para seguir en la maldad. Por eso, ¿y qué dice? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Dios. Por eso el día de hoy, todos los que hablan de acuerdo a lo que tú quieres escuchar, no son siervos de Dios, son hijos del diablo. Y son los que por mucho tiempo han estado predicando y enseñando. Por eso el día de hoy en el subconsciente de las personas existe una doctrina que se basa en la sociedad terrenal, animal y diabólica. Por eso, hermano, fíjate, lo que te voy a decir es bien importante. Dios me estaba demandando y me decía, tienes que hablar de la verdad, tal y como te la doy yo. No la disfraces, no la halagues y no la lisonjes. Por eso decía Job, Dios me libre de halagar la palabra, de lisonjearla, de disfrazarla. Por eso el día de hoy, hermano, la gente dice, no, si hablo de esto, se ve fulano, se ve mangano, y son los que más diezman. A mí qué me importa, hermano, si te duele. Lo bueno es que te duela y que produzca estragos en tu vida, que te lleve a un cambio y a una transformación. Porque sabes que un verdadero predicador que ama las almas, hermano, tiene que predicarles los mensajes que lo llevan al cambio y a la transformación de entendimiento y llevarlos a la salvación. ¿Qué quieres? Que te dé por tu lado y al rato andas orando por las personas, ministrando personas de una forma incorrecta. Cuando tú eres un pecador, eres un rebelde, le vas a transmitir todo lo que tú practicas. Eso es lo que va a pasar. Por eso el hermano Dios, ¿qué hizo? Reprendió y quitó todas las malas mañas que había en Moisés, quitó todas las malas mañas y pervertidos que había en Saulo de Tarso. Los cambió, los transformó.
por esta hora eran aptos para enseñar. El Espíritu Santo solo enseña a través de gente cambiada y transformada. Dios no va a usar gente que no ha sido cambiada y no ha sido transformada. Por eso mi hermano dice algo tremendo: cambien su forma de pensar y no piensen como piensa este mundo, sino sean transformados en su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Para que yo pueda conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, yo necesito, mi hermano, que mi consciente escuche la verdad, para que mi consciente, hermano, constantemente trabaje y envíe la información al supraconsciente, y el supraconsciente tome la doctrina correcta, la sabiduría correcta, y la envíe a mi subconsciente y se convierte en un patrón para yo regir mi vida y pueda hacer la voluntad correctamente de Dios. Porque solamente hasta que sea transformado voy a conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso David, mira lo que decía en el Salmo 48, porque yo te decía, el día de hoy muchos dicen hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si la ley de Dios no está en tu corazón? Tú estás haciendo la voluntad del diablo, y es rebelarte y ponerte en contra de lo verdadero, vivir una vida ambivalente. Pero mira David lo que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero mira lo que dice: y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decir, hermano? Si la sabiduría de Dios no está en tu corazón como patrón, como doctrina, tú nunca vas a hacer la voluntad de Dios. Nunca. Para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, necesita la palabra de Dios estar dentro de tu corazón. Hermano, sinceramente, ¿hacen la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que andes en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, orgía, siendo maldiciente, ratero, estafador, avaro, homosexual, bisexual, prostituta, legal, todo ese cochinero de cosas que te he dicho que está en contra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, por eso les hemos enseñado que antes de bajar a las aguas bautismales, yo primeramente debo de tomar una decisión determinante y cortante. ¿Cuál decisión? Morir al mundo, morir al pecado y morir a mi propia voluntad. Si no tomo esa decisión, yo no puedo bajar a las aguas bautismales, porque es como agarrar, hermano, a una persona que viene con un marrano, mojarla y sacarla mojada. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña, hermano, que la vida del hombre sin Dios es vida de perro y vida de marrano. Porque dice mi hermano que aquellos que se vuelven a dar les acontece lo del viejo proverbio: el perro vuelve a su vómito y se lo vuelve a tragar. Y como la marrana lavada, bañadita, bien bañadita y perfumada, pero nomás le abre la puerta al lodazal, va y se vuelve a revolcar en el cieno, que simboliza el pecado, la maldad, la rebelión y todo lo que le desagrada a Dios. Hoy he visto marranos, hermanos, borgándose en el lodazal, contentos y felices. Y así yo veo mucha gente, hermano, que dice que es cristiana, revolcándose en el pecado, en la maldad, y dice que es hija de Dios. Tiene vida de cerdo. En una visión que me mostró Dios hace poco, que les he dicho, yo miraba a un personaje, a una camioneta de los años 60, bonita la camioneta, y era pastor. Y el pastor iba manejando y con el estéreo a todo volumen. De perdido hubieran sido alabanzas, pero era música del mundo. Y en medio de sus piernas llevaba un marrano. Un marranito chiquitos, porque era como colorcito de rosa. ¿Cuántos te han visto marranitos en la vida real como color de rosa? Chiquito. El pastor iba ahí con la musicota a todo volumen, gozándose. Y luego ahí yo miraba en la visión que se acercaba una persona, y yo sabía que el Espíritu Santo quería llamarle la atención al pastor, que esa vida no le agradaba a Dios. Y a él le valía poco escuchando la música, y lo hacía unos besotes en la cabeza al marrano. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué me quiero revelar con esa visión?
Y me decía, muchos de mis hijos van abrazados de la inmundicia y se van dejando arrastrar por la corriente de este mundo. Y el pastor nunca quiso estar reprendiendo ni corrigió. Ignoró al Espíritu Santo. Y a día de hoy muchos ignoran al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, porque Él quiere que tú y yo vivamos la vida de un verdadero Dios. Por eso dice la palabra que la misma creación gime con dolores de parto. ¿Para qué? Por la manifestación de los hijos. Hermano, es el tiempo que Dios anhela y desea que los hijos se levanten. ¿Sabes por qué la creación gime con dolor de parto por estos hijos? Porque los hijos, hermano, van a traer justicia a la nación. Porque los hijos son los únicos que pueden deshacer la obra del diablo. Por eso dice Isaías, dice, mi siervo a quien yo he escogido, en él pondré mi espíritu y él traerá, que dice, justicia a las naciones. Estaba profetizando sobre Jesús, pero también sobre tu vida. Yo te voy a decir algo, Dios nunca comienza, primero termina Dios. ¿Sabes cómo te veía Dios a ti? Tú ya eres un verdadero hijo de Dios, trayendo justicia a las naciones, y te mira en grandes naciones, ante grandes estadios, ante grandes multitudes, haciendo grandes señales, milagros y prodigios. Te voy a decir por qué. Porque Dios ya terminó el final de tu ministerio. Para Dios ya pasó, pero para ti todavía es un futuro que para Dios ya pasó. Porque nuestro futuro ya pasó para Dios. Pero ahora, ¿qué va a hacer Dios? Comenzó una obra de cambio, de transformación, para llevarnos a lo que Él ya terminó. ¿Te das cuenta de esta realidad? Por eso, mi hermano, Dios en este tiempo viene reprendiendo y corrigiendo las iglesias, viene sacando la basura del infierno. Porque la basura del infierno es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que gobierna la iglesia el día de hoy. ¿Quiénes fueron los causantes de que esta sabiduría se metiera adentro? El día de hoy hay muchos pastores que no son de pastores de Dios. Son pastores que los mismos hombres pusieron, y son pastores que se pusieron a sí mismos. Hay tanta religión, hermano. Dime, ¿los del Islam son hijos de Dios? Pero se le apareció un ángel y le presentó una doctrina diferente a la que Dios le había dado a Jesús y a los apóstoles. Pero ¿qué dice Mahoma? Se me apareció un ángel, me dijo que era Gabriel y que escribió un libro, y escribió el libro del Corán. Una doctrina diferente. Esa doctrina es maldita. Y luego se levanta José Smith, que a él se le reveló un ángel también, el ángel Moroni, y escribe el libro Mormón, y escribió el libro Mormón, diferente a la doctrina de Dios. Y luego se levanta Charles, hermano, el testigo de Jehová, y también una doctrina diferente. Y así montones de gente loca, endemoniada, hermano, han metido doctrinas terrenal, animal y diabólica. Aún en el cristianismo se ha metido esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay muchos que han sido manipulados y controlados por demonios. Un día tuve una visión, hermano, y en esa visión yo andaba liberando pastores. Pastores bien endemoniados, hermano, y me dijo Dios, a ti te voy a usar para que liberes a mis hijos. Y un día le platiqué yo a uno y le dije, fíjese que Dios me dijo, sí lo creo, hermano, pero el problema es que se dejen, son tan orgullosos que se creen tan santos y tan puros, se creen María Purísima, la Inmaculada, se creen Juan Diego. En serio, hermano, se creen eso, lo más santo, lo más casto. Pero ¿sabe qué, hermano? Y ellos se creen así, pero me dijo el Señor, eso que están diciendo que no, que son lo más, es el orgullo, y ese es el primer demonio, el orgullo. ¿Sí me entienden? Eso decía, el problema es que se dejen. Estos demonios que han poseído a estos pastores, hermano, son los encargados que vienen a destruir la soberanía del infierno, la terrenal, animal y diabólica. Por eso la iglesia el día de hoy vive una vida desenfrenada. Póngase sobre sus pies.